científicos. Morsi, de entrada el chinchulín va muy bien. Desde que fumas malva loca. ¿Cómo anda el picante Zamorano? Fuiste un chabón. Me he reunido con Elon Musk. Acomodada en un celular. Hola, buenas tardes, Argentina. Iba toreando la pobre. El alcohol déjelo ahí, por favor. Putear. Te mando a Cafúa gritando el súper gordo súper de Navidad. Puedo haber pecado de ingenio, pero delincuente jamás. Retírese de acá. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de Brujos y Científicos. Mi nombre es Valentín Belsa y estaremos juntos hasta las 16 aquí en el aire de la azotea donde se respira mejor, el 88.7 del dial, por supuesto. Los saludo a mi lado, a mi amigo, mi querido compañero, que me parece que ha recuperado la sonrisa después de un fin de semana muy duro, un domingo sobre todo. Mi querido Samuel Zamorano, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Valentín, querido? ¿Cómo va eso? Bueno, menos mal que ganó Boca el lunes, porque Sí, si no era para sí. cabecear una bala, como Sí. se dice, ¿no? Yo me había olvidado que jugaba Boca. Y cuando lo vi dije, ay no, por favor. No, por favor, no de nuevo, decía. No me entra una angustia más. Y encima arrancó perdiendo, Ah, pero sí. bueno, después, viste, hasta le pudimos chorear un poco a Chiquitapia, le Hermoso. echamos al hijo en su propia Hermoso, cancha, me viejo. encantó, No me cualquiera encantó hace eso. Eso No cualquiera. solo para guapos. Solo para guapo. En la casa del guapo. En la justamente. casa de Guapo, exactamente. Bueno, ha sido un domingo muy picante, por supuesto que estaremos analizándolo, amigos, si es que queda algo por analizar. O está sobreanalizado el tema ya. Sí, sí, sí. Sobreanalizado. Yo creo que hay gente del otro lado que está sintonizando Brujos y Científicos, sobre todo a través de Twitch, para ver nuestras caras. Hay un segmento de gente que disfruta, Sí, pone ese sí. 5N cuando perdemos. Sí, obvio. Pone Brujos obvio. y Científicos. Yo les doy la bienvenida. A mí Claro. me gusta también hacer eso, me parece que está re bueno también. Bueno, fue un domingo de elecciones, tremendo el resultado, lapidario, contundente, casi sin objeción, ¿no? No hay mucho, en ese sentido no hay mucho que analizar por el porcentaje de la libertad avanza, está todo sobreanalizado, como decíamos, en estos 2 días que parecieron 2 años, literal, Sí. justamente de análisis y recontraanálisis de los análisis. Así que vamos a ir charlando un poco de esto, de otras notas que tenemos. Estamos en horas de la Nochebuena maradoniana también. Exactamente, Así exactamente. que ahí vamos a estar jugando un poquito por ahí, jugando en todo el sentido de la palabra. Usted lo conoció a Maradona. Personalmente, Qué increíble, lindo. de las pocas cosas Qué que lindo. no puedo creer todavía. Sos el personaje de Capusotto de Maradona, que cuenta anécdotas de Maradona. Pero me acuerdo que esa Entonces fue... venía el Diego. El Diego Le era dijo- así, ¿viste? Le dijo hola, Diego. No, pero fue un lindo encuentro, me acuerdo del tuyo, después lo vamos a repasar con Maradona aquí en Mar del Plata. Acá en Mar del Plata, la última vez que vino el Diego a Mardel, como técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, enfrentando al Aldo Civi, ganó Gimnasia esa tarde.
Diego dio una conferencia de prensa y ahí metió una gambeta, justamente que estaba él, para sacarlo un poquito de lo estrictamente deportivo que estaba pasando esa tarde, porque estaban pasando muchas cosas. Sí. Justamente en la hermana República Plurinacional de Bolivia estaban derrocando a Evo Morales ese día. En ese momento, claro. Ese mismo día. ¿Estabas nervioso ese día? Bastante. Fue de los... El Diego daba miedo. Claro. Daba miedo verlo, ¿eh? Lo tenías ahí cerca y decís, wow, está el Diego, ¿me entendés? Era como, me quería esconder en un momento, no sabía, te daba miedo como mirarlo también. Claro, es claro. muy fuerte la presencia, era muy fuerte la presencia de Si él. te pido rápido sobre la marcha tu top 3 de entrevistados que más te representaron, podemos decirlo, Sí. que más... Sí, o más- ¿Diego está ahí? Sí, Diego sin dudas. No. Te la cambié de palo, te compliqué. Sí, me complicaste. Porque has metido Me buenas complicaste. notas, Creo que el Diego es uno de los más grosos, me parece. Que es el más grosso sin dudas. Bueno, en un rato si Ahora querés voy a pensar, pensarlo. ahora voy a Pensalo, pensar. me Después gusta. estuve con varios presidentes, Claro. presidentas, de los que ha habido hasta el momento, por lo menos desde que empecé Claro. en este bello oficio. Bueno, en un rato Samu nos cuenta su top 3. No sé por qué hacemos todo el tiempo top A ver, 3 me gusta, y 5 va, de va. las cosas. Va los tops. Es la manera en que pasamos el rato. Samu nos cuenta en un rato, amigos, pero les tenemos que contar a ustedes que están del otro lado. ¿Cómo se completa este bello equipo? En la operación técnica, el hombre a cargo tiene todos los botones con los efectos y me hace reír. No sé por qué me siguen causando gracias esas pavadas, pero el hombre a cargo de eso es el señor Nico Sobrón, que está en la operación técnica. ¿Cómo anda, Nico? ¿Bien? Hoy es su fiesta de egresado. Hoy es mi fiesta de egresado, sí. En cualquier momento me dicen que nos tenemos que ir. A su lado, nuestra dupla de producción. Agustín Vangelista en la producción general y Julita González en la coordinación de piso y la selección musical. Hoy sin papeleta, lo tengo en blanco. ¿Cuándo lo veremos a Evangelista frente a las brasas ardientes y los hierros con las carnes ahí que están chillando? Me parece que tendría que ser... Noviembre es un buen mes para un asadito. Noviembre, ¿no? Me gusta. Ahí sí, siento que él no tiene problema, le El encanta. mismo dice todo Le que sí. encanta. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente de Manicomio Azulgrana que han cumplido 100 programas, Mirá. de los muchachos de La Peña ahí que han hecho una Ahí en Éter. transmisión en vivo. Transmisión en vivo tremenda que hicieron por los 100 programas, así que mandamos Mirá. un abrazo grande y con este abrazo nos garantizamos que nos dejen Obvio, ir por supuesto. a hacer el asadito ahí. Que, no, realmente es un enorme trabajo. En la Pará, operación... ¿Es el mes de la Peña de San Lorenzo ahora o no? Justamente, ¿qué día es? ¿El 9? 30 del 11. mirá. No se aprendió nunca esa fecha. Ahora usted. viene, no, nunca me acuerdo. El 9 del 11 9-11 es el de las Torres Gemelas, al revés, ¿no? Como Claro, le dicen los yankees. Como le dicen los yankees. Quiero que sepan que Samuel fue varias veces a esa peña que dice, tiene un cartel enorme. 30 que dice del 11. 30/11 y el tipo no le emboca. Pero el 30 del 11 ya sabemos qué hacer. Amigos, en la operación del streaming, a cargo de que nuestros rostros se vean bellos e iluminados, está el señor Martín Morales, que en un ratito va a estar también con su columna de cine. Noviembre es el mes de Martín Morales, el festival de cine que se viene en nuestra querida ciudad de Mar del Plata. Mega cobertura. Me parece que tiene información sobre eso, ¿eh? Sí, ya está comprando gotas para los ojos porque sale de una sala y se mete en la otra. Es así. Y a escribir encima. No, pero no te come ni un pochoclo, nada. Nada, Es todo nada, cine nada. y cine y cine nada más. El hombre hecho de cine, exactamente. Bueno, este equipo, amigos, se completa con ustedes que están del otro lado y que se comunican. Mire, lo tengo que leer de ahí arriba porque no lo traje anotado hoy. 2235-828700. Sí, también pueden venir a Don Bosco, 1788. ¿Y hay un fijo? ¿Ese fijo funciona? 472-6887. Mirá, termina Probemos. con la, Llamen. El con que llame, dial. el que llame ahora sale al aire en vivo. Sí, repito, 472-6887. En un ratito nada más va a estar nuestra querida Victoria Guglielmotti, la doctora, la única científica que tenemos acá de ley. Después ¿Va a tenemos... explicar el porqué de las elecciones? ¿Eso o es inexplicable? Me parece que algo por ahí A vendrá. ver. Si se meten en las redes, amigos de Brujos y Científicos, verán que están las historias de Vicky que pidió que opinemos sobre cuál es el gen argentino. ¿Hay un gen argentino? Sí. Bueno, en un ratito Es lo buena, charlaremos con Es ella. buena. Había un programa hace un tiempo. El gen argentino se llama, Claro, claro. con Pergolini Con estaba, Pergolini no sé y si estaba Felipe Piña. Estaba Sí, Piña señor. también Y aportando. todo lo que sea historia Sí, obvio. es el darín de la actuación de la Y historia. llegaron ahí un Final Fight entre Maradona, San Che Martín. Guevara, San Martín, Favaloro, Sí. estaba por ahí. Todos lo tienen. Sí, Todos ellos lo tienen. Bueno, en un rato nuestra querida Vicky Guglielmotti nos contará desde Francia, porque nosotros hacemos al revés, nos queremos ir nosotros, Claro. ella para pasar este mal trago de las elecciones, pero en un rato también vamos a estar analizando todo lo que pasó. ¿Sí les parece? Ordenamos el aire, amigos, y arrancamos como corresponde esta edición de Brujos y Científicos. Surrounded by losers, misfits and boozers, hanging by your fingernails. You made one mistake, you got burned at the stake.
you finish, you're foolish, you fail. There's always a hope on this slippery slope. Somewhere a ghost of a chance to get back in the game and burn off your shame and dance with the big boys again. Yes, a strange, strange game. Strange, strange game. Such a shame, shame, shame. Yes, a strange game. You got to carry the blame in this strange game. You're out on a limb and you're trying to get it's a strange game. You pile up the corpses, exhausted your sources, living right under a cloud. The odds are against you, the gods haven't blessed you. You better get back on the rails. Drill down on the data, keep pushing the paper, the depths dripping down on the walls. It's 1,000,000 to 1, there's a place in the sun to dance with the big boys again. It's a strange, strange game. Strange, oh so strange. You don't even know my real name. It's a strange Desde la game. serie Slow Horses, nuestro amigo, nuestra vieja loca, el Mick Jagger, cantando Strange Games. Strange, strange game. You're out on a limb, trying hard to get in. It's a strange game. Disculpen, pero este programa se llenó de brujos. Es hora de escuchar a una científica. Hablamos de ciencia y tecnología con la doctora Victoria Guglielmotti. Y científicos, la saludamos a nuestra científica, la doctora Victoria Guglielmotti. ¿Cómo anda, mi querida Vicky? Hola, Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, está aquí Samuel Zamorano también, la saluda. Ah, Vicky, ¿cómo va? Hola, Samu, ¿cómo va? Bien, acá contento porque me dijeron que ibas a explicar qué pasó el domingo, entre otras cosas. Mira, para eso hasta en los genes nos quedamos cortos, ¿eh? Epa, ¿eh? Ahí... Hay un gen también ahí, me parece, ¿eh? ¿Está mejor la voz de Vicky? Sí, a ver. Hola, hola. Ahí está, Ahí perfecto, está, perfecto. ahí Estábamos está. ahí Ahora se escucha retocando. Sí, hay un gen de derrotista, me parece, a veces, que nos aflora también, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, es que justamente lo que estamos tratando de descifrar. Yo hacía esta pregunta, ¿no? Porque extraño las llamadas a la radio. Entonces era una muchacha que se quería llamando por teléfono fijo. Entonces lo que invitaba, que lo podemos hacer jugando un poco con ustedes, a ver, es a responder esta pregunta de si existe un gen argentino y cuál piensan que es, ¿no? Entonces, invito, Valen, Samu, ¿hay un gen argentino? Sí, yo rápidamente digo que sí.
Y te digo, el gen argentino tiene muchas características que paso a describir según mi propio punto de vista, completamente subjetivo, ¿no? Sí, sí. Digo, el argentino es un ser pasional. Ok. Es un ser que suele ser, en otros países sobre todo, acá no lo notamos, pero en otros países se nota que es muy aplicado y es muy de ascender en el trabajo, tiene esa cuestión de ser proactivo en la cuestión de trabajo. ¿sí? Bien. Eso se nota mucho, sobre todo con argentinos en el extranjero. Bien. El argentino es muy amiguero, le gusta mucho juntarse con amigos y con amigas y con familia. Creo que esto también me parece que es parte del gen argentino. Y el argentino es de resolver... el famoso lo atamos con alambre. Bien. Dame un escarbadiente y tomamos las Malvinas de vuelta. Viene por ahí. El argentino resuelve fácil con poco. ¿Qué nota le ponemos, Vicky, a Samu con su respuesta? No, me encantó muy explicado y de hecho tengo algunos repetidos porque yo hice esta misma encuesta en lo que tenemos ahora, a falta de la línea directa con radio, es el Instagram. Claro. Y me han respondido también que está el gen de la pasión, que está el gen de la creatividad, el gen de la impulsividad. Me gusta. También me dijeron que existe el gen de lo popular y la resiliencia. Apa. Bueno, ha habido respuestas múltiples y variadas, ¿no? Pero bueno, obviamente como yo vengo de un palo mucho más de las ciencias exactas y naturales, les voy a hablar de la genética desde el ADN, ¿no? Claro. Entonces, cuando decimos ADN, automáticamente se nos viene un poquito ese cuentito que teníamos del colegio, que lo pensamos como algo universal, ¿no? Que es como este código de pares y de bases, que es la esencia y el core de nuestra cuestión como humanos y que compartimos un montón de ese ADN con todo el mundo y con toda la población humana. Pero en realidad, y lo que vengo a desmitificar acá un poco, es que cuando empezamos a ver en detalle esta cuestión del ADN, descubrimos que la historia, y la historia con H mayúscula, también está escrita y codificada en el ADN. ¿sí? Entonces, todo esto viene a cuento de que les quiero contar un poquito sobre un proyecto que salió hace relativamente poco que se llama Proyecto del Genoma del Cono Sur. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy día hay más de 35 millones de genomas humanos secuenciados. ¿Qué quiere decir esto? Se toma una muestra y nosotros en el laboratorio lo que podemos hacer es a esa muestra de un ser humano A, B, C o H, le voy a leer su ADN y lo voy a escribir en una base de datos. Entonces, hoy día existen más de 35 millones de seres humanos que fueron testeados para justamente transcribir su ADN. Pero cuando uno empieza a mirar qué humanos, ¿no? Porque somos muchísimos humanos y hemos sido muchos más de 35 millones en toda la historia de la humanidad, cuando vemos un poquito de los porcentajes, adivinen cuántos de esos ADN secuenciados son de personas de ascendencia europea. ¿Quieren tirar un número? Más de la mitad. Cortísimo, Samu. No, ¿viste? ¿sí? Y hay un europeocentrismo mundial. ¿Mucho más? 86% de los genomas son de personas con ascendencia europea. ¿Y quieren saber cuál es el porcentaje de genomas de poblaciones latinoamericanas? Y debe ser chiquitísimo. 0,2. A ver. Un 1% que le ponemos uno para redondear para arriba, ¿no? Claro. Y por ejemplo, de chinos, que son la mayoría del mundo, o chinos o indios. No, ellos llegaron a las dos cifras. Ah, bien. O sea, se lo define con ascendencias asiáticas, ¿no? Y ahora vamos a pasar a contar un poquito de esto. Pero bueno, digo, más allá, lo que vemos es que tanto las poblaciones de América Latina, de África y también de buena parte de Asia, porque en realidad estos estudios deberían ser regionales, están altamente subrepresentadas. ¿Y por qué esto importa? Porque cuando uno empieza a ver todas las terapias nuevas que hay, ya sea de predecir riesgo, por ejemplo, existen test genéticos hoy día que predicen el riesgo de tener diabetes, existen terapias personalizadas, por ejemplo, para tratamientos contra el cáncer que se basan en los estudios genéticos. Todos estos test están calibrados, ¿sí?, en base a estos genomas que se han extraído a lo largo de la historia. El tema es que, ¿qué pasa? Si yo calibro mi test, por ejemplo, el que les decía de la diabetes, ¿no? Sí. Yo lo calibro con genomas que extraje de poblaciones europeas, Claro. ¿no? Ahora, nuestros genes, y es lo que se vio
en los estudios que se hicieron gracias a este proyecto del genoma del Cono Sur y en particular un proyecto que tuvo el CONICET y lo que se acuerdan, el Ministerio de Ciencia argentino, claro, que se llamó Proyecto Poblar, lo que vio es que efectivamente nuestro genoma, latinoamericano, argentino, etcétera, es muy diferente y puede producir errores en estas calibraciones de test hasta en un 40%. ¿Qué quiere decir? Todas estas terapias que están destinadas y basadas, ¿sí?, en estudios genéticos, están basadas en estudios genéticos para europeos. Por ejemplo, uno muy concreto, hay un gen que se llama CYP2D6, no nos dice nada, pero es un gen específico que lo que hace es metabolizar antidepresivos, por ejemplo. Se vio que aparece mucho más frecuentemente en poblaciones sudamericanas que europeas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo como médico tengo que recetar un antidepresivo, para hacerlo en la dosis correcta, yo tengo que tener en cuenta si las personas que yo estoy tratando son latinoamericanas o europeas, ¿sí? Claro. Porque dependiendo de si tienen o no este gen, ese antidepresivo se va a metabolizar de una forma u otra, ¿sí? Me gusta esto porque nos permite también dimensionar la variedad, podemos decir, la diversidad, pero en términos estadísticos y científicos, ¿no? Exacto, y bueno, justamente este proyecto Poblar que les decía que lo llevó adelante el CONICET y nuestro tan querido, preciado y que ahora extrañamos Ministerio de Ciencia, justamente lo que hizo fue empezar a recolectar muestras genéticas en las distintas provincias y regiones de Argentina en particular. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que se dio? Que, por ejemplo, en todo lo que es la región del norte argentino, empezaron a detectar huellas genéticas de poblaciones amazónicas que estaban mezcladas, claro, con huellas de linajes andinos, ¿sí? Claro. Que eso nos habla directamente de un intercambio que hubo en la época precolombina. Después vieron cómo, por ejemplo, en Patagonia, si bien hay un componente europeo que predomina, también hay genes que vienen de los linajes mapuches y tehuelches. Total. Y bueno, y en Buenos Aires y en la zona del Certo, que hay un poquito un cambalache, ¿viste? Sí, de componente indígena, europeo, africano, bueno, ya sabemos. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Este ADN y estos estudios nos hablan también de la historia social y política de nuestro país, porque se va codificando en los genes. ¿Y qué es lo que surgió ahora como iniciativa a nivel regional? Que justamente investigadores de Argentina, de Brasil, de Uruguay y de Chile lanzaron este proyecto Genoma del Cono Sur. Y lo que busca es integrar todas estas bases de datos nacionales, como la del Proyecto Poblar de Argentina, para hacer una base común de referencia genómica sudamericana, ¿sí? Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir que nosotros podamos hacer prevención y las distintas cuestiones que van afectando a la salud y las terapias que se crean en base a las cuestiones genéticas, con los estudios que se realizaron en nuestra población, con nuestros regionalismos y con nuestros linajes heredados, adquiridos y transcriptos en nuestra ADN. Vicky, entonces, sí, ¿qué es lo...? No, sí, por favor. Una consulta, un ejemplo concreto. Es sabido que aquí en Argentina hubo una gran masacre de los pueblos originarios, ¿sí? La famosa y tristemente célebre y mal llamada Conquista del Desierto. Hubo un genocidio muy importante de los pueblos que habitaban nuestro país. En particular, aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires habitaban los Pampas, que vivían aquí en la zona de Mar del Plata, para ser mucho más específico todavía. ¿De cuánto se perdió la adaptación de miles de años que había tenido esa gente de vivir en estas tierras, que los podíamos ver en la recreación de imágenes, muy pocas fotos obviamente, o ninguna, pero en la recreación de imágenes que se los veía, por ejemplo, vivían acá en esta zona, en estas pampas, junto al mar, con poca vestimenta, tal vez con una piel. Y nosotros estamos hoy cagándonos de risa. ¿De cuánto se perdió de habernos podido cruzar inmigrantes con pueblos originarios y haber tomado algo de ese ADN, de esa resistencia al clima imperante del cual estaban adaptados hace miles de años? No, es que, a ver, esas cosas, obviamente, masacre por medio, hay una influencia que forzadamente fue menor en lo que tenemos hoy día en nuestro ADN, pero también es verdad que hay que hacer acá una distinción entre lo que son los genes heredados y los genes adquiridos, ¿sí? Okay. Porque, por ejemplo,
a medida, nosotros si bien tenemos un genoma original que es el que heredamos de nuestros padres y madres biológicos, a medida que nos desarrollamos en un ambiente natural, con ciertas costumbres, con ciertos alimentos, expuestos a un cierto clima, hay algo que se llaman los genes adquiridos, ¿sí? Claro. Que se van a ir transformando de acuerdo a nuestra vivencia, con lo cual hay un doble componente en el genoma que no es solo el heredado, sino también, vamos a decirle, el costumbrista, ¿sí? Claro. Que es el que nos viene y que se va modificando con nuestro tipo de vida, ¿sí? Pero bueno, igual así todo, en el estudio que se hace en Provincia de Buenos Aires, también estaban representados los componentes indígenas de nuestra región, pasa que mucho menos que en otras regiones de la Argentina. Y en la Provincia de Buenos Aires sí se vio un componente europeo mucho más fuerte por, bueno, el asentamiento de la inmigración. Claro, pienso en nuestros amigos que vienen después de Brujos y Científicos de Entre Ríos y el Mar. El genoma entrerriano para mí tiene una tolerancia al mate mucho más alta, Sí, que la que tenemos nosotros, que igual debemos estar bastante bien. Sí, Pero sí. ese genoma se va construyendo de esta manera, ¿no? De adquirido, como se dice. Exacto, porque a ver, nuestro ADN también habla de nuestra cultura, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el ADN también tiene un acento regional, y no es una metáfora, sino que es literal. Total. Y también hablar de que este tipo de cosas y saber este tipo de cosas y que las terapias estén dirigidas y adaptadas a los regionalismos, no es solamente un acto científico curioso y un lindo dato, sino que también es un acto de soberanía, ¿sí? Tenemos que tener autonomía para diseñar nuestras propias terapias, para diseñar nuestros propios medicamentos que estén orientados, adaptados y teniendo en cuenta a nuestra población, ¿sí? Me gusta mucho este tema. ¿Cómo puede hacer, Vicky, la gente para seguir algo de esto? El proyecto Genoma del Cono Sur, ¿es el nombre? Exacto, el proyecto a nivel regional, latinoamericano, se llama Proyecto del Genoma del Cono Sur, y particularmente en CONICET, con lo que antes había sido nuestro Ministerio de Ciencia, existió el proyecto Poblar. Muy bien. Bien, ¿eh? Me encanta. Me gusta porque hay características típicas, ¿eh? Por ejemplo, mexicanos no les pica el chile cuando comen comida con chile. Exacto. Rusos que andan en pantalón corto en la nieve tomando vodka, tranquilos. Argentinos adaptados a las crisis económicas, ¿no? Cada uno tenemos nuestras características. Es buena, ¿eh? Cada cual con lo suyo. Y además me parece una manera muy elegante. Se devaluó tu moneda, pero no pasa nada, boludo. No entendés nada. ¿Sabés cuántas viví yo? Claro, ¿qué me recetas? Un caputo y un Sturzenegger. Nada, sos estoy curado. Olvidate. Me parece, Vicky, nuestra querida Vicky, creo que pronto la vamos a tener aquí en Argentina, Sí, puede ser. Me sí, estoy metiendo en un terreno. ¿Estoy spoileando? Eso se dice, pero bueno, a ver si el ADN tira. ¿Cuánto hay de cierto que estás ya en una misión de la diplomacia argentina pidiendo un swap de 40.000 millones de euros con el gobierno de Macron? Como para Mira, seguir endeudándonos. están acá con... Tampoco que están tan bien, ¿eh? Claro. Bueno, mi querida Vicky nos ha dejado con muchísima información, como siempre un placer, y me parece que la próxima va a ser aquí en el piso. Capaz con medialunas y todo. Me encantó. No con croissant, porque esa genética ahí no rompió No. la línea genética. Vicky, te mandamos Ese un no abrazo. se negocia. Un abrazo enorme y el placer siempre de tenerte aquí en Brujos y Científicos, ¿eh? Saludos. Ahí pasaba, amigos, la palabra de la doctora Victoria Guglielmotti, nuestra querida amiga, porque entre tantos brujos teníamos que tener también científicos en este programa. Interesante, ¿eh? Sí, Muy sí. interesante el genoma. Y esto de empezar a pensarlo desde nuestros pagos, ¿no? Claro, obviamente, hay que adaptarlo a las estadísticas y a las cuestiones, en principio latinoamericanas y después argentinas, brasileñas, uruguayos. Y hay que darle... Usted dijo el entrerriano y el uruguayo. El uruguayo ni hablar, está hecho de mate. Sí. Y hay que darle también un punto, esto lo digo cuando ya salió del aire Vicky, qué elegancia para escaparle a la cuestión electoral, ¿eh? Porque hay que armar la columna de la siguiente semana. Amigos, estamos haciendo Brujos y Científicos. Recuerden que se comunican al 2235-828700 y seguimos de esta manera. Un poco de magia y un poco de datos duros. Estamos haciendo Brujos y Científicos.
amigos, seguimos haciendo brujos y científicos. Mi querido Samu, tengo una invitación para hacerle. A ver. Para hoy a las 18 horas. Sí, Que sí, se va a sí. presentar. ¿Está libre? Perfecto, iremos juntos. Entonces, se va a presentar el informe anual del 2025 de la Comisión Provincial por la Memoria y analizar los lugares de encierro, las políticas de seguridad, de salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires. Para charlar sobre este tema, amigos, tenemos en línea a Sandra Raggio, que es directora general de la Comisión Provincial por la Memoria. Además, es historiadora y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Sandra, buenas tardes. Valentín Belce y Samuel Zamorano te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estamos para la previa entonces de esta presentación del informe anual? Bien, bien, acá en Mar del Plata, que estamos hace unos días porque tenemos el cierre parte del cierre del programa Jóvenes y Memoria que se está haciendo acá en Camet, así que estamos hace unos días en Mar del Plata, así que ya estamos instalados un poco, así que esperando ahora la presentación del informe. ¿Por qué es importante, Sandra, hacer público este informe y qué contenido se va a dar a conocer? Bueno, nosotros como Comisión Provincial por la Memoria somos el mecanismo local de prevención de la tortura, que hemos sido designados en el año 2019, pero este año cumplimos 20 años de un monitoreo sistemático de los lugares de encierro y del despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que parte de nuestro trabajo es todos los años hacer un informe sobre lo que nosotros fuimos registrando en el monitoreo, que implica ir a los lugares de detención, a los lugares de encierro, a las cárceles, a las comisarías, a los neuropsiquiátricos, a las cárceles de jóvenes, también monitoreamos los hogares asistenciales también, donde hay chicos chiquitos, menores de edad, que están por cuestiones asistenciales, digamos. Monitorear todos los lugares donde hay personas que están privadas de su libertad de alguna manera o detenidas por alguna orden judicial, no de manera voluntaria, ¿no? Y eso es lo que hacemos, y somos, es como decía, el mecanismo de prevención de la tortura, porque básicamente sabemos que en los lugares donde las personas están privadas de su libertad, la cuestión de la tortura y las prácticas de tortura, sin la mirada, la auditoría y el control, son donde ocurren las torturas, son en estos establecimientos, digamos. Entonces, es parte de la lucha contra la tortura que nosotros venimos dando desde el inicio de la Comisión Provincial por la Memoria, cuando se creó en el 2002 el Comité contra la Tortura. Y básicamente la discusión donde se pone es en la cuestión de las políticas de seguridad. Creo que ese es el núcleo, digamos, de debate que nosotros siempre queremos dar con los distintos gobiernos, ¿no? Cómo se orienta el sistema penal y cómo se articula y se define la política de seguridad, que centralmente, como lo vamos a desarrollar nosotros en el informe hoy, persigue sobre todo a los pobres, digamos, ¿no? Y no al delito, digamos, ¿no? Es como una forma de gobierno de los sectores populares, una política que se acrecentó y se endureció a partir de los 90 con el despliegue de las políticas neoliberales y las consecuencias sociales que eso tuvo. Sandra, contanos exactamente dónde va a ser hoy a las 18, en qué lugar se va a hacer la presentación, y también no puedo dejar de preguntarte con respecto a qué evaluación siguen haciendo con respecto a la situación de la patrulla municipal, la tan mentada patrulla municipal de aquí de General Pueyrredón, a órdenes del intendente Montenegro. Entiendo que hubo un fallo de la Justicia de Garantías que ordenó cesar muchas de las cuestiones. De hecho, el intendente dejó también de publicar los operativos que realizaba este grupo de tareas, lo puedo decir con todas las letras, a su mando. Sí, bueno, la presentación del informe es hoy en el Rectorado de la Universidad de Mar del Plata, a las 18 horas. Que está convocado por una multiplicidad de organizaciones también locales, que muchas de ellas conforman la mesa contra la violencia estatal, que precisamente se constituyó a partir de los hechos denunciados de la patrulla municipal de Montenegro, digamos, claro. ¿No? Para nosotros fue un trabajo mancomunado muy importante, relevamiento de datos, de información, de casos de denuncia, de seguimiento, de asistencia también a las víctimas, que todavía sigue siendo la mesa contra la violencia estatal de acá de Mar del Plata, pues son los que ellos están acá permanentemente, y para nosotros fue un paso muy importante que la justicia nos diera la razón y se podía probar en el marco del habeas corpus que efectivamente la patrulla municipal estaba
haciendo cosas que no debía, digamos, ¿no? Estaba haciendo cosas ilegales y eso para nosotros fue fundamental, porque si no es la justicia la que controla el Poder Ejecutivo, ¿quién es, digamos, no? Es el tercero de apelación al que contamos los ciudadanos como para que controlen el accionar del Estado y de los gobernantes para que no se aparten de la ley. Es lo que nosotros hicimos con esto y bueno, y además el fallo fue apelado por el intendente y finalmente en una segunda instancia se ratificó el fallo. Así que bueno, esperemos que esto redunde en que la patrulla municipal efectivamente deje de hacerlo. No obstante, seguimos nosotros controlando ese despliegue y sobre todo desde las organizaciones que cada vez que ocurre un hecho lo denuncian de manera consecuente. Por supuesto, Sandra, queríamos estar aquí desde Brujos y Científicos apoyando como cada año el informe y el gran trabajo que hacen. Te queremos agradecer este ratito y muchos éxitos ahora en la presentación en un rato, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes por difundirlo. Un fuerte abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Sandra Raggio. Ella es directora general de la Comisión Provincial por la Memoria. Es también historiadora y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy, entonces, a las 18, tendremos en el rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el aula Silvia Filler, ahí en Diagonal Alberdi 2695. Amigos, la presentación del informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria. Muy importante, entonces, hablar de lo que está pasando y lo que sucede también en lugares de encierro. No se puede estar realmente informado sin saber lo que pasa en nuestra ciudad. En Brujos y Científicos compartimos el análisis y la información política de actualidad con Facundo Suárez. Hermosa ciudad que una vez se me hundió. Quiero cruzar esta cruel realidad. Quiero cruzar de la mano con vos. Quiero zafar del estado, el consumo, el mercado del tiempo sin tener reloj. ¿Ustedes creían que el análisis de política no iba a venir después de la elección? No, señores. Aquí está nuestro querido Facu Suárez. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Bien, ando bien. ¿Sí? Sí, mucho... Yo pensé que no venía. No, vamos. Que no había nada más para analizar, ya está. No, me parece además una semana, un momento donde justamente lo que más hace falta es análisis, ¿o no? Sí, señor. Comprender un poco qué pasó, qué votos, puede pasar. Nos faltaban votos el domingo, ahora nos falta análisis. Porque, a ver, yo relativizo mucho siempre los resultados para un lado, para donde sea. Bien, y donde uno tenga puesto su voluntad, si te juega a favor, hay que relativizar, y también si te juega en contra. Porque, a ver, si antes de no hubiera habido elecciones provinciales, hace un mes y medio, y la elección salía técnicamente empatada, medio punto arriba Santilli, pongámosle. Sí. Uno que iba a decir, era más o menos lo esperado. Sí. O no es una locura, la verdad, un empate, claro. 6 años de gestión de Kicillof, siempre un gobernador llega muy desgastado a una elección de medio término. Al peronismo le cuesta mucho ganar elecciones legislativas. Nunca en la historia un gobernador llegó a su 6º año con una legislativa ganándola. Claro. Había ganado Kicillof hace un mes y medio, que era un récord. Nunca había pasado eso en la provincia de Buenos Aires. Me parece desde ahí un enfoque posible. Claro, el tema que hace un mes y medio hubo una elección donde parecía que el proyecto político de Milei estaba acabado a partir de un resultado bonaerense, y bueno, se vio que no es así, porque la verdad, la gran sorpresa fue la elección bonaerense, incluso ni siquiera la nacional, porque uno te decía, vieron que no está del todo claro cuando uno hace la cuantificación de la sumatoria de los votos de Fuerza Patria, por cuánto ganó la Libertad Avanza. Claro. Algunos dicen ganó por 6 puntos y medio, otros te dicen ganó por 8, por 9, por 10. Pero en ese sentido, no está bien claro lo de Fuerza Patria, pero está muy claro lo de la Libertad Avanza. Claro, ese es el mérito, tener la representación en toda la República con ese sello. Me parece que eso garpa mucho. Sí, yo también de otro lado, desde el 83 a esta parte, solamente un gobierno recientemente electo, un proceso político que se iniciaba, no había ganado su primera elección legislativa, que fue de la Rúa en el 2001. Okay. Después todos los presidentes, Alfonsín, Menem y sucesivamente, Kirchner... ¿La primera legislativa? Sí, no pongo a Cristina porque uno dice, bueno, pero Cristina ganó en el 2007 y perdió en el 2009. Bueno, pero había un proceso político que ya se había iniciado. Que era parte del mismo proceso. Macri arrasó en el 2017, digamos. ¿Y Alberto? Alberto, me mataste con Alberto. Mirá, ahí tengo a Albertito. Mirá cómo, que Alberto la quedó. ¿Cómo lo bloqueé? Yo lo tengo negado. ¿Cómo lo bloqueé? Son dos. Pero no deja de ser una... no me acuerdo, estoy mal con la memoria, ¿eh? No, Alberto perdió 2021. No deja de ser una dinámica
bastante recurrente, digamos, Claro. los triunfos del oficialismo en 2 años, donde opera mucho el tema del voto confianza, el voto, hubo alguna señal y cierto electorado que lo había votado y lo sigue votando por diferentes motivos. A mí me interesa, después nos vamos a meter un poquito en el mapa cómo quedó General Porredón, hay datos muy llamativos, pero me parecía por lo menos algunas reflexiones, obviamente son desde la opinión de uno y son totalmente rebatibles como toda opinión, pero a mí me llamó mucho la atención, vieron que después de las elecciones bonaerenses hubo un cierto fervor libertario en contra del resultado, pero esta cuestión del, y bueno, a los bonaerenses les gusta caer en un balde, que sigan votando los que le hacen caer en un balde, cosa que además... primero, el inodoro está en casi todas las casas, por más precaria que sean, y la infraestructura de cloaca es bastante extendida, más allá de siempre hay que mejorar. Pero bueno, estaba ese diario. Y la verdad que metodológicamente no es muy diferente les gusta caer en un balde que salió como reacción a los resultados de hace un mes y medio, como al lo que circulaba mucho en las horas posteriores a la selección, incluso todavía y bueno, se ve que les gusta que le caen a palo a los jubilados, que les gusta que, no sé, trabajar 12 horas sin derecho. Es la misma lógica de... Metodológicamente no es muy distinto, bueno, obviamente, cuando eso parte de un ciudadano común y corriente, bueno, vaya y pase, de un militante, vaya y pase. Ahora, cuando por ahí tenemos que reflexionar de los medios, o ni hablar cuando la reflexión le corresponde a la dirigencia política, me parece que ya es un tanto diferente porque esa simplificación no permite complejizar el entendimiento de, bueno, ¿por qué hay cierto comportamiento electoral? ¿Por qué siendo que a 2 años es objetivo, digamos, hay elementos objetivos para decir que hoy estamos peor que hace 2 años? ¿Por qué se sigue votando? ¿Por qué aquel que votó sigue acompañando a Javier Milei? Capaz que suma algunos votos, en realidad si uno hace la sumatoria de los votos de Milei y Bullrich de hace 2 años, ahora tiene menos. Claro. Pero bueno, a ver, pasaron 2 años, hay que ver mucha gente del PRO, votante del PRO, no le cierra a Milei, entonces no acompaña, pero bueno, uno no deja de ser una muy buena elección la que tuvo el gobierno nacional. Digamos, a mí me parece interesante que cuando, visto desde el comportamiento del que vota, cuando alguien vota a un espacio político, una propuesta o un candidato, no necesariamente es que haya un acompañamiento a todo el programa. Al 100%, no. A ver, el que votó, no sé, a Kicillof hace 2 años, ¿qué? ¿Votó el yate de Insaurralde? Claro. No necesariamente. Exacto. Votó, no sé, en su momento, votaron, no sé. A mí me encantó. Un gobierno cuya gestión del transporte pudo haber derivado en lo que fue el Tren Sarmiento. Yo sé que en debate, sí. No necesariamente, y no necesariamente tampoco el que está votando ahora a Milei está votando porque algún sector, obviamente que sí lo debe estar, pero votando por el ajuste de los jubilados, por el ajuste en discapacidad, avalando la corrupción de los diferentes casos que hemos visto y todo lo que implica el discurso homofóbico y demás. Me parece que hay que entender también porque muchas veces el voto cambia muy rápidamente, en 2-4 años muchas veces cambia y nadie te dice que en 2 años las voluntades electorales puedan cambiar. No hay ni un pueblo iluminado cuando vota una, ni un pueblo imbécil cuando no te vota, me parece que es... Había una explicación que, esto hablando del gen argentino, viste que siempre se dice, y los argentinos votamos con el bolsillo. Sí. Bueno, habrá una composición del voto que es ideológico, que tiene una identidad bien construida, y hay un voto que oscila, aquel que generalmente viene definiendo las elecciones de hace 15 años a esta parte. Y yo en un momento decía, bueno, sí, se perdió el voto bolsillo, porque la verdad que estamos peor que hace 2 años. Mucha gente, vieron que era muy recurrente esa entrevista de fin de semana de... No tengo trabajo, perdí el trabajo después de 20 años. Total. Bueno, y voy a votar a Libertad. ¿Por qué la votas? Si perdiste el trabajo después de 26 años y no estás pudiendo conseguir laburo y fue injusto. Y me parece que sí, hay un elemento económico que por ahí muchos, me incluyo, lo subestimamos todo este tiempo, que es el tema de la inflación. Me parece que hay una cuestión... el riesgo del lunes. El riesgo del lunes... 2 aspectos. Estamos mal, pero puede estar peor. Sí, mirando hacia atrás el tema de la inflación, de decir que, la inflación bajó pongámosle, si queremos la ponemos en el tope alto que teníamos a fines de diciembre cuando asume Milei, que él la lleva también ahí al 200% de la inflación, bajó ese 200 a un 25 más o menos, 8 veces baja, es objetivo eso mucha gente lo siente en el bolsillo, cierta previsibilidad, independientemente de que su realidad material por ahí está peor, pero sigue primando esa cuestión para tratar de entender un poco, hacer un esfuerzo por lo menos, decir, ¿por qué pasó lo que pasó? Sí, total. Mirando hacia adelante, me parece que esta cuestión de la cierta estabilidad, cierta sensación de estabilidad que parecía darte esta cuestión de la inflación, que me parece fue muy bien utilizado, muy bien pensada esta campaña de el lunes explota a todos y perdemos. Claro.
Claro. Que incluso hasta en un momento creo que Trump la llevó mucho más allá de lo que hubiese querido el gobierno de Milei, porque cuando Trump dice, si pierden yo me voy, muy claro, el gobierno se le dice, no, pero está hablando del 2027, no, estaba hablando del domingo Trump. Sí. Y les vino muy bien. Y sí, mucha gente entendió claramente que el lunes podrían haber pasado, digamos, los mercados son muy extorsivos como funciona, la campaña fue muy extorsiva en ese sentido, pero me parece esa cuestión de, che, si pierden estos tipos, el lunes revienta todo, el dólar se va no sé dónde, la inflación vuelve. Me parece esas cuestiones que se vinculan con el bolsillo, juegan y mucho. Bueno, después claramente muchos podemos discutir, bueno, este plan para bajar la inflación básicamente está generando consecuencias que permanecen en el tiempo y van a ser todavía mucho más negativas que la inflación en sí misma. Porque en realidad la gente o todos los que veníamos diciendo, che, no queremos más inflación, lo que estamos queriendo decir, queremos que nuestro bolsillo no alcance para vivir. Y si te bajan la inflación con despido, congelando partida social y demás. Yo creo que también el discurso caótico, ¿no? Extorsivo, que más o menos lo usan todos los espacios políticos de todos lados del mundo, siempre está esa idea de se viene una hecatombe o te van a sacar todos los derechos, que es un poco la línea que agarró Fuerza Patria. También hay que tener credibilidad en cuanto a esa extorsión del caos que se viene. Me parece que Milei, en toda su locura, en toda su desfachatez, convence al otro de que realmente está capacitado a hacer un desastre, y del otro lado no, porque me parece que se pierde de tantas elecciones decir, che, mañana explota todo, y al no explotar se va perdiendo esa credibilidad, me parece, para ese mismo discurso extorsivo. Sí, después por fuera de esto, algunas claves más ya cuando uno empieza a mirar un poquito, hilar fino, en la elección bonaerense, seguimos hablando de la elección de diputados nacionales, en la provincia ya cuando entra a mirar numeritos, que ahí entra la disputa esta de la interpretación Cristina Kicillof, que me parece, la verdad, bastante superflua, porque los dos tienen argumentos para decir, si hubiésemos una sola elección, nos podía ir como nos fue el domingo. Claro. Cristina que dice, no, nos hubiese ido como nos fue en septiembre, la verdad que... ¿Era para baile en el balcón? Les dejo la pregunta a los dos. ¿En serio? Que no. A mí yo creo que estuvo fuera de lugar, me parece. Yo vi exactamente igual de fuera de lugar el baile en el balcón como el cántico de la gente abajo de Kicillof diciendo Axel es la conducción en la elección anterior. Me parece que son dos caras de la misma moneda, de cosas que no tienen ningún sentido, pero que seguramente caen muy mal, obvio. Bueno, cuando miran números tenés Fuerza Patria pasó de 47 puntos hace un mes y medio a 41 puntos porcentuales, la Libertad Avanza que sube de 33 a 41. Pero ahora cuando miramos la cantidad de votos, votó mucha más gente en esta elección que en la pasada, y el peronismo perdió 262.000 votos, muchos de los cuales se explican a partir de la diferencia grande que sacan las mesas de extranjeros, históricamente el peronismo que votan en los cargos provinciales pero no en los nacionales, o sea, estuvieron afuera. Y un padrón que creció, un caudal de votantes que subió un 7%, o 7% más de electores que fueron a votar, y que ahí posiblemente tal vez Cristina tenga una clave ahí en esta cuestión de guarda que en diciembre le advertimos que estábamos bastante bien, o por lo menos que la Libertad está bastante mal, y mucha gente que se volcó hacia las urnas y en gran parte lo hizo en favor de la Libertad Avanza. La atracción de los para elegir los concejales, los intendentes, como que hay una disputa también ahí. Se agita mucho más desde abajo la elección provincial que tal vez ya haber llegado a la nacional con todo eso definido, como diciendo, bueno, sí, ahí creo que una clave, lo que pase, hay una clave, más de uno. Hay una clave fuerte y me parece que es un debate interno que se tendrá que dar Unión Fuerza Patria, porque está bien, el intendente el domingo no se jugó al concejal, pero ¿por qué el intendente no fue a fondo a militar la campaña? Yo estuve bastante en el conurbano en las últimas semanas, en conversación y físicamente, y uno veía una campaña que decía, che, no hay elecciones, no pareciera haber elecciones. Y cuando uno mira los resultados, sobre todo en el conurbano, cómo bajaron los intendentes la cantidad de porcentajes que habían sacado hace un mes y medio y ahora, es impresionante. Votos nominales, digo, no solamente en términos porcentuales. Después un esquema de armado, si uno mira, porque hubo mucho una línea que se replica, porque vos vas a perder por medio voto, por medio punto, empezás a mirar por todos lados, y se miraba mucho por ahí al votante de la izquierda que votó del caño más. Pero si uno mira los votos que sumaron referentes del peronismo que hasta hace muy poco estaban o podrían estar virtualmente dentro de Fuerza Patria, te suman 6.5%. Son los votos que sacó Randazzo. Randazzo tiene una estructura que va más allá del solo, pero un tipo que estaba hasta hace 2 minutos adentro. Cuño, que en algún momento también estuvo adentro. Samí, que tranquilamente puede estarlo. Gray muy poquito sacó. Gray sacó poquito, pero en los puchitos va sumando. Claro, va sumando. E incluso Alfonsín. Alfonsín fue embajador político de Alberto Fernández, digamos, estaba dentro de Fuerza Patria o de Unión por la Patria. Todos esos puchitos suman 6.5%. Es un montón, ¿eh? Y uno lo ve medio casi riéndose, decir, mirá, no sacó nada. Ojo con eso.
Bueno, ¿nos venimos a Mar del Plata? Vamos a Mar del Plata, a ver. El número en sí mismo no sorprende, saca casi el 58% la boleta encabezada por Diego Santilli y que lleva la carita de expert en el no cuarto oscuro, porque ya no hay más cuarto oscuro. Se pelaron un par. Se peló el presidente del PRO, Giri de Pro Mar del Plata también. Se peló. Dios mío. Lo que llama mucho la atención vez no le habían hecho cortar el pelo, ¿no? No, dejaron. Los cordones le habían sacado, pero el pelo no. No, bueno, Mar del Plata General Porredón se divide en 24 circuitos. De los 29 circuitos, hace un mes y medio habían ganado la Libertad Avanza en 19. Pero había ganado en 19 con el peronismo dividido, o lo que es Unión por la Patria dividido. La fuerza propiamente presentada como Unión por la Patria y Acción Marplatense en realidad era el quisilofismo. Si uno agrupaba ahí, eran muchos menos los que habían ganado. Bueno, ahora ganó en 23. Con todo Unión por la Patria, Fuerza Patria juntita, la vapuleó, le ganó en 29, en 23 de 29 circuitos. Ahora en un ratito seguramente va a aparecer una imagen de cómo queda el mapa de General Porredón, muy pintado de Me tocó Fede Mendoza de autoridad de mesa. Un brujo. Brujos y científicos ahí. Quienes estén en el streaming pueden ver los que son las líneas gruesas, es cómo se dividen los circuitos. Uno observa un centro, el centro son 3 circuitos. Cuando digo centros, macrocentros, son 3 circuitos que uno, para delimitarlo, tenés que imaginarte la línea de Juan B. Justo, Bronzini, de ahí nos vamos hasta el Parque Camet y toda la costa. Bueno, todo ese sector, ahí arrasa la Libertad Avanza, gana prácticamente 56% a 26, 20 puntos de ventaja saca. Un montón. Pero ahora, históricamente el voto del gobierno municipal, que era más bien pro, cuando uno se va alejando del centro, iba cayendo mucho y por lo general, saliendo ese primer cordón, en la periferia ya empezaba a ganar el peronismo o empataba, y mientras más lejos te iba, más ganaba, a excepción de Sierra de los Padres, que tiene una composición un poco diferente, porque hay barrios más de las afueras de la ciudad. Si nosotros decimos, bueno, a esos 3 circuitos del macrocentro-centro, le hacemos un primer anillo, todos los circuitos vecinos, yendo del norte al oeste y al norte, ahí sigue ganando y por 18 puntos la Libertad Avanza. Y ya estamos hablando de barrios populares, ahí ya es un 48 a 31. Y si tomamos todo el resto de General Porredón, que quien está viendo el mapa, cuando te vas bien afuera ya es casi todo violeta, ahí ya la diferencia, gana la Libertad Avanza con 8 puntos. Algo que nunca había pasado, siempre terminaba ganando ahí las expresiones bajo el nombre que se presente del peronismo. Y hay datos muy, pero muy llamativos, que son ciudades como Batán, que uno es extracción netamente popular y obrera, y ni hablar barrios directamente, donde gana la Libertad Avanza y gana muy cómoda. Mira, datos, por ejemplo. Ganó en Batán, que era asociado al peronismo históricamente. Ganó en Batán, en lo que es Batán y Estación Chapadmalal, gana 44 a 34. Hablamos de porcentajes. Un montón. Gana en el barrio Libertad. También. Rarísimo. Yo hablaba con el gobierno y me dicen, la verdad no esperábamos ganar ni en Batán ni en Libertad, ninguno solo. En Libertad un poco más ajustado, 41 a 37. En el circuito que agrupa el puerto, Villa Lourdes y las avenidas, 51 a 28. Impresionante el número. Es un montón, ¿eh? Y después los triunfos del peronismo, los triunfos de Fuerza Patria, mi barrio, donde se dan, en el barrio del Samu se dio. El Martillo, Florencio Sánchez. Pero hay triunfos que uno dice, son triunfos que son derrotas. Por ejemplo, en el circuito que agrupa a Las Heras y el Martillo, posiblemente las zonas más pobres de General Porredón, ganó por 10 votos. 6.650 a 6.640. Nada. En Barrio Hipódromo y la Herradura prácticamente también por 100 votos, 2.100 a 200. Te sirvió para el mapa, para equilibrar un poquito el mapa. Y el lugar donde más tranquilo pudo ganar la boleta que llevó a Tayana a nivel en la provincia como diputado nacional fue en el circuito que agrupa el barrio de Autódromo y José Hernández por 9 puntos, 43 a 34. Esa fue la máxima distancia. El barrio del Samu anda por ahí, un poquito más intermedio. Bueno, va a venir a vacacionar a nuestro barrio, Tayana. Sí, las próximas vacaciones. No va a ir a la otra zona. Ahí me parece para el análisis lo interesante, porque vieron que se habló mucho que el 2023 lo que logra Milei es romper aquellos lugares, aquellos sectores sociales donde históricamente la derecha argentina no llegaba electoralmente, que fue un lugar donde la experiencia Cambiemos o de Macri 2015-2023 no había logrado penetrar, que la composición sociológica del voto mileísta es muy diferente a la de Macri, y Milei compite electoralmente con el peronismo en aquellas capas populares y obreras. Muchos, a partir del resultado de la provincia hace un mes y medio, habíamos dicho, bueno, esto se terminó. El voto popular, el voto de los barrios pobres, las barriadas, ya volvió nuevamente, o tal vez no volvió al peronismo, pero está rompiendo con Milei. Bueno,
estos resultados, al menos en General Porredón, pone un signo de interrogación ante eso, porque uno va viendo que el mapa violeta se extiende cada vez más. Decíamos la semana pasada que siempre sucede en los ámbitos de gestión política que viene alguien y te dice, volvamos a las bases. Javier, alguien le debe haber dicho, volvamos a la locura inicial que es la que nos rindió. Ponete 3 camperas y cantá cualquier pavada. Y subite al Movistar Arena. Y me decían hace unos días, ojo, porque este loco va a hacer un Vélez ahora la próxima. Bueno, sí, un River, me parece que Vélez le queda chico. Un dato que no tomamos y seguramente lo retomaremos en las próximas semanas, la fragmentación de Unión de Fuerza Patria aquí en General Porredón, 2 sistemas de fiscalización diferentes, 2 búnkeres diferentes, en un lado Reverte, en otro Pulti, que adelantan una guerra silenciosa que se viene en las próximas semanas, que es por los cargos de la provincia en Mar del Plata. Y se habla, pasa que esta es la información que yo tenía hasta el viernes, con los resultados, hay que ver qué tan fuerte quedó Kicillof, pero se habla de una decisión que ya hay de parte del MDF, el Movimiento de Derecho al Futuro, el espacio que nuclea a la gente de Kicillof, de avanzar sobre cargos importantes que tiene la provincia en General Porredón. Se mira mucho al puerto y se habla muchísimo que un importante dirigente del kicilofismo, no está definido quién, pero a quien en ese espacio diga, quiero que sea mi candidato a intendente en 2 años, pueda seguir terminando gestionando el puerto de Mar del Plata, en una idea similar a lo que fue lo de sus bieles en Bahía Blanca. Claro. Que el primero lo pone en el puerto, de ahí muestra gestión y termina ganando la elección. Después tenés Punta Mogotes también, es otra administración provincial, sí. y bueno, y todo lo que hay aparte, ministerios, pero son menores. El lugar fuerte de provincia de es el puerto. Pero ahora empieza entonces a mirarse todo de cara a las próximas elecciones, que son en 2 años, pero que son ya. Tú sabes que, cortito, para cerrar tema de elecciones, tengo muy buena primera lectura de búnker cuando llego ahí a la tarde-noche. Hay un llego, olfato, ¿no? Veo cómo está la gente y ya digo, y el primero que fui fue el del Partido Justicialista, el primero. Ahí estaba Roberto. No me terminé de bajar la moto y dije, cagamos. Así, así te lo juro, porque las caras, y después pregunté a 2 o 3, sí, no, ya está. No hay mejor boca de urna que. Claro, que y después voy al de La Libertad Avanza, también lo mismo. Desde la vidriera se veían sanguchitos, gaseosa. Ya está. Amigos, ¿ustedes creían que no íbamos a hablar de política? Sí, señores. Nos bancamos la derrota y la analizamos para saber qué es lo que está pasando con nuestro querido Facu Suárez, como siempre. Gracias, Facu. ¿A ustedes? Seguimos haciendo Brujos y Científicos. Vamos a una breve tanda, brevísima tanda. Me dicen, están moviendo todos los brazos diciendo, dale una tanda. Y ya volvemos, amigos, dale. Tanta brujería y tanta ciencia necesitan un descanso. Vamos a una tanda, pero enseguida volvemos. La desigualdad se expande y la comunicación hegemónica valida. Hagamos radio para transformarlo todo.